Vamos a tomar esta palabra que se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Creo que será de mucha bendición para ustedes. Dice, acercando a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra vivas, sed edificadores como a espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las escrituras. Es decir, Pedro por esto mismo le dice también, por lo cual le cito las escrituras. He aquí, citando lo que dice el libro de Salmos, en su capítulo 118, del 17 en adelante, dice, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en esta piedra que Dios escogió no será avergonzado. Para ustedes, pues lo que creen, Él es precioso. Para todos los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza principal del ángulo. Bendigo al pastor Daniel Oscar, que está por ahí. Es una distinción siempre poder verle, pastor. Gracias. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Es lo que dice 1 de Pedro 2, 4 en adelante, citando lo que dice el Salmo 118 y entre otros textos que también aparece la piedra que desecharon los edificadores. Quise ponerle como tema en estas breves palabras que voy a compartir con ustedes acerca, creo que vieron el post por ahí, pero el tema que quiero compartir con ustedes es simplemente desechados. Desechados porque ¿a cuántos de nosotros no nos ha tocado en alguna circunstancia de nuestras vidas ser desechado? ¿A cuánto no nos ha tocado a veces entrar en grupos sociales, a veces en grupos eclesiásticos, a veces dentro de la misma familia? ¿A cuánto no lo han desechado? Eso es normal que nos pase, que usted entra quizá a un grupo de trabajo nuevo y usted parece ser el mero indicado para estar ahí, que cualquiera que lo ve pues dice, pues usted no debería estar aquí, y se sienten desechados, se pueden sentir aislados, y quizá personas que tengan falta de identidad ven esto como una problemática mayor aún. Pero en cualquier grupo social, familiar, que quizás a veces nos toque compartir con algunas regularidades, es probable que nos sintamos desechados. A veces en tu sector te puedes sentir desechado, en tu comunidad, en tu residencial, en tu propia iglesia. Eso es terrible. Personas que están en la iglesia y son de estos miembros que entienden que ellos nadie lo quiere, que ellos todo el que mira a los ojos porque lo está criticando, que todo mundo para ellos es contrario a lo que ellos son, por lo cual se consideran a sí mismos, se consideran desechados. Para ellos no son importantes. Quizás también personas que tienen un poco de baja autoestima. Quizás sienten que cuando dos personas se reúnen, de lo primero que están hablando, él pensará que quizás sea de él. Y se sienten desechadas. Hay personas que, aparte de todas estas circunstancias y de sentirse aislada en algunos grupos, puede ser que hayan tenido situaciones en las cuales le lleven a esto. Personas que tuvieron una infancia difícil, que fueron abandonados por sus padres, quizás maltratados, quizás rechazados, entre otras problemáticas que quizás pueden haber tenido en sus vidas. Ahí bendigo, bueno, aquí dice amiga de sangre, pero es una pastora querida, la esposa del pastor Pablo. La bendigo, bendiciones, es un placer inmenso verle por ahí. ¿Perdón? Mi esposa dice, la pastora Jenny, única en su clase, siempre distinguida para nosotros, pastora. Pues bien, hay personas que tienen ciertas condiciones que para ellos
se sienten desechados en cualquier grupo social en lo que ellos puedan encajar o sentir que pueden encajar. Desde que llegan, lo primero que hacen es sentirse un poquito aislados, se sienten desechados, se sienten que algo no encaja para ellos en tal lugar. Pero a mí me llama tanto la atención esta palabra que leímos en el libro de Pedro, primera de Pedro 2, del 4 en adelante, donde él está citando, hablándole a la iglesia, que el Salmo 118 es la palabra que cita, y la cual Mateo también en el capítulo 21, 42 hace cita a Jesús mencionándoles a la aristocracia de Israel, a los que precisamente le desecharon a él con toda propiedad, la piedra que desecharon los edificadores. Entonces, parece que Pedro y Mateo empiezan a coincidir con lo que dice el Salmo 118, citando que la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Pero ustedes se preguntarán, pero ¿y qué tanta piedra que él menciona? ¿Cuál es la bendita piedra? ¿Cuál es la piedra? No se desesperen, tranquilos, se la voy a mencionar. La piedra que desecharon los edificadores, dice que en el Salmo 118, el salmista hace referencia a la primera construcción del templo que se estaba obviamente en el tiempo de Salomón. Esta piedra que quizás fueron importadas y mandadas a buscar a otras regiones para poder construir. Esta piedra, la principal del todo, quizás los constructores la vieron como desechada, como que esa piedra no tiene importancia, esa piedra échala para un lado, no me interesa, no es factible para nuestra edificación, para este templo, para esta construcción magnífica. Esa piedra no tiene significado, no es importante, no sirve para nada. Por lo cual los edificadores, los constructores, desecharon esta piedra. Para ellos no tenía valor, no tenía importancia. Entonces lo que Jesús hace, mencionando en Mateo 21, 42, y Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, lo que hacen ellos es citar lo que en realidad sucedió para poder indicar y traer a colación que aún aquellos edificadores, aquellos constructores que desecharon la piedra principal del templo y luego tuvieron que utilizarla o tuvieron que darse cuenta que era la pieza fundamental sobre la cual tenía que encajar el templo, sin esa piedra la edificación no estaba completa. Entonces, ¿qué sucede? En el tiempo de Jesús, los edificadores quizás no estaban presentes ahí, pero Jesús mismo está representando al templo y él está diciendo: ustedes desecharon la piedra principal, pero yo le hago colación a ustedes que esa piedra que ustedes desecharon, yo soy la representación de esa piedra. Y como ustedes desecharon esa piedra angular, la principal del templo, ahora ustedes, como la representación máxima, como la aristocracia, como la gente que maneja el código de la información en una nación, están desechando a esa piedra angular que soy yo, Cristo Jesús. Estaba citando Mateo. Y Pedro hace colación aquí, dándole a entender que ellos ciertamente cometieron el error de desechar a esta piedra principal. Pero te traigo a colación esto, ¿por qué? Porque nosotros, en muchas circunstancias, se dan dos vertientes. Primero, hemos desechado a Cristo en nuestras vidas. Hemos desechado a Dios en nuestras vidas. Hemos aislado a Dios de nuestras vidas. Para nosotros quizá Dios está en un segundo plano. Puede ser que de palabra tú entiendas que está en un primer plano, pero en tus hechos está en un segundo, tercero y a veces hasta en un cuarto plano. Entonces, de alguna manera rechazamos a Dios, rechazamos la manifestación de Dios para nuestras vidas, porque ciertamente lo que Dios siempre ha procurado es que nos acerquemos a Él, es que podamos acercarnos a su trono, es que podamos reconocer que sin Él nosotros no somos verdaderamente lo que fuimos creados para ser. Por lo cual Dios nos está haciendo un llamado a que nos acerquemos a la piedra principal del ángulo, no a que la desechemos. Me llama la atención. ¿Cómo es posible que nosotros, aún en plena crisis, desechemos a Dios? Ustedes se preguntarán, pero yo no he desechado a Dios. Yo nunca le he dicho a Dios que no. Claro, usted le ha dicho que no muchísimas veces.
muchísimas veces. Se lo dicen claramente, a veces con cinismo. Ustedes van a una iglesia después que pase todo eso y le dicen a las personas, usted necesita a Dios, usted quiere recibirle como su Señor y Salvador. Y dicen, no, no estoy preparado o no estoy preparada. Está rechazando a Dios. Usted le está diciendo a Dios que no le interesa que Él haga morada en su corazón. O si usted quiere que Él haga morada, es con ciertas limitaciones, es con ciertas condiciones. Mira, tú vas a entrar a mi corazón, pero tú no me vas a quitar el pique, el odio que yo le tengo a fulana, a mi vecina. Tú no me vas a quitar el odio que yo le tengo a fulanito, que me abandonó, que me dejó, que esto. Entonces, a veces queremos recibir a Dios con acondicionamientos. Queremos recibir a Dios con nuestras condiciones, con lo que nosotros entendemos. Mas, sin embargo, Dios está esperando que nos acerquemos a Él con toda nuestra carga, reconociendo que Él es quien hará de nosotros una nueva persona. Pero ese no es el tema. Desechado. Así como tú desechas a Dios, como muchas personas desechan a Dios, la desechan con sus obras, la desechan con sus palabras, lo pueden desechar con sus actuaciones, la pueden desechar quizás con sus mentalidades, porque claramente en la forma que piensan, quizás Dios está distante de sus casas, Dios está distante de sus vidas, desechado. Imagínense, un mortal como nosotros, Porfirio, un mortal como nosotros, desechando a Dios. ¿Bajo qué circunstancias, Juan, dime, podemos desechar a Dios? ¿Cuál sería la valentía que tendríamos para desechar a Dios? El pastor Inocencio Vargas, bendiciones superabundantes, hombre querido, ¿verdad? ¿Qué valor podemos tener de desechar a Dios? La piedra que desecharon los edificadores. Jesús tiene que mencionarle a esta persona que procuraban matarle, a la élite de Israel que procuraban matarle, que procuraban desaparecerle. Jesús le dice en su cara directamente, ustedes están procurando desaparecer la piedra que le ha de dar vida a ustedes, a su existencia. Ustedes están tratando de desaparecer. Bueno, dice de otra palabra, de otra manera. Dice, ¿y es que ustedes acaso no han leído? Ustedes se le olvidó ese texto. Ustedes se le olvidó esa experiencia que tuvieron sus padres, que tuvieron los antiguos, que la piedra que ellos desecharon vino a ser la piedra principal. He aquí yo soy la representación de esa piedra. Por lo cual si ustedes me desechan, ustedes no estarán en la lista del Dios viviente, al Dios que ustedes predican. Desechado. Pero ¿cuántas personas que quizás están viendo este video o que quizás van a ver este video no han sentido rechazo de la sociedad? No han sentido rechazo quizás de sus grupos cercanos. No han sentido rechazo quizás en su comunidad, en su familia, en su casa materna, en su matrimonio. No han sentido rechazo. Cuando todo un sistema te rechaza por tus ideales, por tus pensamientos, te puedes sentir desechado. Pero cuando eso sucede, a los que reciben a Dios, como la piedra principal, para ellos, para nosotros, esta piedra viene a ser piedra preciosa. Según lo que dice Pedro, aquí hablando en la epístola, Pedro dice que para los que reciben esta piedra, lo que le reciben a él, ciertamente, esto viene a ser una piedra preciosa. Es decir, si tú recibes a Dios, si tú buscas a Dios de todo corazón, si te acercas a Él de todo corazón, esa piedra vendría siendo Cristo. Y ese Dios todopoderoso, Jesús representado, vendría siendo algo precioso para tu vida, porque embellece tu entorno, embellece tu vida, embellece tu espíritu, embellece tu alma, hace descubrir la esencia de lo que tú fuiste creado, hace que emane de ti la fuente por la cual Dios te creó. Bendigo a mi cuñada Claudia, mi cuñada gemela, esa, poderosa, fue mi esposa al frente. Bendigo la vida de todos los que están ahí conectados. Entonces, si recibimos el mensaje de la piedra principal para los que lo reciben, dice Pedro, esto viene a ser la piedra principal. Tú vendrías siendo piedra preciosa. Para los que me reciben,
Yo sería precioso, dice el escritor. Para los que reciben el mensaje, para los que reciben la palabra, para los que reciben la revelación, para los que reciben el llamado, para los que quieren recibir la asignación de Dios, Roberto, te bendigo, príncipe de Dios, para los que quieren recibir la asignación, esto ciertamente vendría siendo una piedra preciosa, para ellos sería un tesoro. Imagínense, descubrir una piedra que para ellos sería un tesoro. Usted tendría que entender que para ser una piedra y ser un tesoro, tendría que ser un diamante, una piedra preciosa, una esterlina o un zafiro. No, simplemente para los que le reciben, esta piedra representada en Cristo es una piedra preciosa. Para los que le reciben, los que dicen yo necesito a Dios, mi vida no tiene sentido sin Dios, mi vida no tiene vida sin Dios, mi vida en Dios es que necesita ser dimensionada, porque cuando Dios entra a nuestras vidas le da sentido, le da esencia. Quizá la mayor parte de las personas que viven o que se sienten desechados, porque hay personas que te desechan, pero hay otras veces donde como personas nosotros mismos nos sentimos desechados. Sí, esa es la realidad de la vida. Dios bendiga a Isabel Abad. Bendiciones, prima. Bendiciones, querida. Para los que reciben quizá el desecho de las personas, para los que entienden que son desechados por la sociedad, los que entienden que la sociedad no quiere en su entorno personas de tu clase. Eso es terrible. Los que entienden que la sociedad en ellos no encaja, para esto quizás se pueden sentir desechados. Imagínate, a veces vemos personas por ahí tiradas en los puentes, personas vagabundas por ahí. Quizás muchas personas que están viendo este video han tenido la experiencia de que cuando vinieron a los pies del Señor, su vida cambió, su vida fue transformada, su vida fue dimensionada, porque la gente le veía como el adicto, como el drogadicto, como el pollocero, como el poliocero, como el que no valía nada, como el que nadie esperaba nada de él, como el que la gente veía y señalaba como el futuro delincuente más propicio de la comunidad, como la oveja negra de la familia, como el menospreciado de tal apellido. Aún teniendo quizás recursos, pero la gente lo veía como el menospreciado. No encajaba en ningún grupo, en ninguna élite. Joper Alta, bendiciones, ministro. De verdad que no encajaban. No encajaban y como tal, ellos se sentían desechados. Pero hoy vinieron a los pies del Señor y Dios ha hecho de sus vidas una piedra preciosa. Esta piedra principal que es Cristo, ha venido a ser para ellos un tesoro. Y han reconocido y entendido que su vida ha tenido un cambio después de. Entonces, ¿qué sucede cuando ciertamente es todo lo contrario a esto? Cuando no recibimos esta piedra como un tesoro. Esto es para los que le reciben. Los que lo reciben, para ellos, para todos nosotros que hemos recibido esta piedra principal, que es Cristo, para nosotros es un tesoro. Pero, ¿y para los que no lo reciben como tal? ¿Qué vendría siendo? ¿Cuál sería el sinónimo de un tesoro? O lo contrario de un tesoro. ¿Sabe qué dice Dios? En pocas palabras, para los que me rechazan, para los que me desechan, aún después del sacrificio que yo hice en la cruz del Calvario, aún después de yo derramar mi sangre por ellos, aún después de yo pagar el precio del sacrificio por ellos, para los que me rechazan, aún después de yo haber dado el precio más caro que se tiene por la vida humana, para los que me rechazan, entonces yo como piedra principal, como el eje o como la fuente de vida, como el puente que conecta con el Padre, para todos los que me rechazan, como piedra principal, como mensajero principal, como la conexión divina con el Padre, para los que me rechazan, entonces vendría siendo una piedra de tropiezo. ¿Y quién quiere tropezar con Dios? Qué valiente le encantaría tropezar con el poderoso.
Eso podríamos traerlo a colación o podríamos traerlo a la realidad actual. Señores, ¿cuántas personas están procurando tropezar con Dios? Porque Dios ciertamente ha llamado, se ha revelado, te ha dicho que necesita, o no que necesita como que tiene una necesidad, sino que desea que nos entreguemos a Él de todo corazón, que acerquemos nuestras vidas hacia Él, que podamos decirle: Dios, yo quiero dejar un poquito la terquedad, el orgullo, la arrogancia, quiero darte la oportunidad de servir a ti, o quiero darme la oportunidad de servirte, porque quien nos convoca para que le sirvamos es Él. Ni siquiera es por tus grandes méritos, ni siquiera es porque tú seas de apellido, o porque sea el más menospreciado, ni siquiera por eso. No. No es ni siquiera por eso. Bendigo a Belkis Rubio. De verdad que no es ni siquiera por eso. En Dios, somos real tesoro cuando lo reconocemos a Él como el tesoro principal, como la piedra principal. Repito el texto: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Lo que ustedes desecharon como tal, lo que ustedes desecharon como importancia, o a lo que dejaron de restar la importancia, a lo que le quitaron el mérito, a lo que le quitaron la autoridad, si se podría decir, a lo que le quitaron la realidad, lo esencial, a eso que ustedes están despojando porque quieren matarlo, porque quieren crucificarlo, a eso es lo que ustedes van a necesitar más adelante. Impresionante. Eso es lo que ustedes van a necesitar. Tú no se has encontrado con personas que desechan tanto a Dios que al final tiene Dios que atraparle en una cama. Pero muchacho, yo te estaba diciendo cuando tú estabas fuerte, vigoroso, joven, lleno de vida, te estaba diciendo que te acercaras a mí, y la gente corría como moribundo, corría y no se acercaba a Dios, hasta que pasaron 20, 30, 40 años y la gente entonces viene abatido, destrozado, enfermo, derrotado, pero aún así Dios lo recibe. Aún así Dios lo recibe con los brazos abiertos. Aunque le dieron la espalda a Dios, Él viene y le recibe, porque Dios no desecha a nadie. Aunque a veces con nuestras actitudes, como decía hace un rato, desechamos a Dios. Luis Manuel, bendiciones abundantes para ti. Aunque desechamos a Dios, Él no nos desecha. Esa es la realidad. Te voy a repetir. Sí, 1 de Pedro 2:7 dice: para vosotros, pues los que creen en Él, para los que creen, Él es piedra precioso, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon. It Berlis, bendiciones súper abundantes, buenas noches, te bendigo. Para los que le reciben, Él es precioso, pero para los que no, como dice Pedro aquí, ha venido a ser la cabeza principal del ángulo, la piedra que los edificadores desecharon, pero para otros es piedra de tropiezo. Para algunos es piedra de tropiezo. Imagínense, tropezando con el poderoso. Quisiera yo que todos los que están aquí conectados y los que van a ver este video aún después, podamos entender que la prioridad de nuestras vidas le corresponde a Dios. Que lo que podemos ser en la vida fuera de Él no tendría ningún sentido. Permita a Dios que podamos entender que fuera de Él, de sus pasos, no tendría sentido la vida, no sería igual. Porque Él es el creador nuestro, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Y cuando entregamos a Él nuestras vidas, nuestros corazones, entonces nuestra vida toma sentido. Entonces lo que hacemos toma sentido, porque Él es el Dios todopoderoso. Él es el que maneja todo, el que gobierna nuestras vidas.
la piedra principal del ángulo, la piedra viva, aquella que la alta clase a veces desecha. Quisiera decirte que a veces no simplemente eres desechado en tu comunidad, no simplemente eres desechado en la sociedad. Hay personas que no solamente son desechados en el seno de su casa, que no solamente son desechados a veces en la universidad, que no solamente son desechados a veces en grupos sociales, sino que también hasta en la propia iglesia a veces se sienten desechados. Imagínense, en la propia iglesia, aún donde cohabitan los hermanos juntos y en armonía, aún ahí desprecian o se sienten despreciados, se sienten ignorados, menospreciados, porque quizás para ellos su vida no tiene sentido, o la gente quizás le da a entender que su vida para ellos aparentemente no tiene sentido y se sienten desechados. Pero Dios no te desecha. Él nunca te desechará, porque para Él tú eres real sacerdocio, real tesoro, eres especial para el Dios del cielo. Por lo cual te animo a que te levantes, a que levantes la cabeza y entiendas tu valor en Dios. Él es la piedra principal de tu vida, la piedra principal de nuestras vidas, para los que hemos creído que Él ciertamente lo es. Así que te bendigo, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo tu ministerio, bendigo lo que haces en Dios, bendigo tus pasos, que sean firmes y correctos en Dios. Quiero que me dé unos breves minutos simplemente para orar por ti. Dios eterno, te doy gracias infinitas por todos los presentes aquí que están mirando este video. Quiero que le bendiga a Dios, quiero que abras puertas para ellos, quiero que le prospere, quiero que tome control de sus vidas, de sus emociones, y que todo lo que quieran emprender, aún en este tiempo de crisis, ellos puedan prosperar, porque simplemente hay personas que en medio de la crisis, donde otros mueren, ellos prosperan, pero prosperan cuando tienen la piedra principal del ángulo, que eres tú, como centro. Prosperan cuando tú eres quien dirige sus pasos, quien bendice sus vidas, cuando tú eres el centro de todo, Dios mío, lo que ellos quieren hacer. Declaro, por lo tanto, que sus vidas será diferente siempre y cuando estén en ti afianzados. Dios eterno, le bendecimos en el nombre tuyo y declaramos favor y gracia sobre toda persona que puede estar conectada ahora mismo. Declaro favor y gracia sobre todos los que pueden iniciar quizás más adelante a ver este video. Declaro que tú le abres puertas gigantes aún en medio de todo este proceso, y que ellos no serán de los que mueren en medio de la crisis. Declaro que ellos no serán de los que mueren o desaparecen en medio del proceso. Declaro que tú le levantarás con fuerza. Declaro que tú le prosperarás con toda bendición. Declaro que su espíritu, que su alma, Dios mío, reciben el regocijo, la fuerza que necesitan para seguir peleando en medio de toda esta circunstancia, y que nada, absolutamente nada, como establece tu palabra, les separa de tu amor infinito, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones súper abundantes para todos ustedes. Shalom, shalom. Será hasta una próxima. Que Dios